está bastante alto y que sea un poquito más agradable al oído. Amén. Gloria a Dios. Se ha movilizado bastante gente. Yo creo que deberíamos de esperar a la conclusión para poder iniciar este tiempo. ¿Cuántos fueron bendecidos por la exposición del pastor Arnold? Amén. Gloria a Dios. Vamos a proyectar ahí en la pantalla y vamos a iniciar. Hay muchas cosas, muchos principios que les recomiendo que tome nota de ellos porque están cargados de estrategias que le pueden ayudar a iniciar y a reestructurar algunas de las cosas que quizás en este momento usted ve y tiene la necesidad de trabajar o de perfeccionar o de seguir trabajando. Mi asignación en este congreso es hablar acerca de lo que son las estrategias. No porque le vamos a decir cómo hacerlo, porque en realidad ese no es. Yo creo que cada congregación tiene una composición de dones, talentos y habilidades que son lo que la capacitan para poder recibir la estrategia que ese contexto requiere. Mientras que los principios son generales, la aplicación de ellos puede variar en ciertos territorios. Lo que eso significa es que cada congregación recibe una estrategia dada por Dios basada en el contexto que esa congregación está ministrando y en relación a la visión y a la misión que esa iglesia está manifestando. Por eso quiero, a grosso modo, que ustedes vean esa primera plantilla, porque aquí de una manera resumida podemos ver lo que un panorama estratégico requiere. ¿Cómo podemos encarnar esto? ¿Cómo podemos manifestar esto? ¿Cómo esto tiene que ser expresado? ¿Y cuáles son aquellos procesos que van a ser necesarios en el desarrollo de esa congregación y en el impacto que esa congregación puede tener en una localidad? Yo hice una pregunta, creo que en nuestro último camp en Miami. Si su congregación desapareciera hoy, ¿quién lo notaría? ¿Quién se daría cuenta? ¿La gente extrañaría que ya no está la iglesia del Señor en ese lugar? ¿O nadie se enteraría de que ahí hubo o que ahí estuvo el pueblo de Dios? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque nos llevan a pensar y nos llevan a reflexionar acerca de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. La tendencia de toda congregación que en el proceso no desarrolla una estrategia efectiva es mirar hacia adentro y dejan de tener ojos redentivos. Por lo tanto, se concentran tanto en ellos mismos que dejan de ser pertinentes al propósito de Dios en el lugar donde han sido establecidos. Por lo tanto, esto es importante porque la estrategia nos va a ayudar a poder manifestar y a encarnar este orden en el cual hemos sido constituidos y como hemos venido escuchando. Estas cosas tienen una secuencia, diga conmigo secuencia. Tienen una secuencia porque todo va a partir desde un propósito. Y yo creo que eso acá ya nosotros estamos claros y estamos definidos de que todo lo que Dios inicia es iniciado por causa de un propósito. Ese propósito tiene diferentes expresiones, pero la finalidad es la misma. La finalidad es igual. Entonces, ese propósito, desde ahí vamos a trabajar y vamos a expresar la misión que nosotros como congregación debemos de estar estableciendo. Por eso es que la visión se desprende del propósito. El propósito nos ayuda a entender el contexto. El propósito nos ayuda a definir los valores y el propósito nos ayuda a manejar nuestras realidades. Importante y crítico ese principio.
es desde el propósito que todo esto se va a manifestar. Eso pudiéramos llamarlo o considerarlo, diga conmigo, el fundamento. Por eso es que esto es más que predicar y enseñar. Es más que simplemente reunirse 2 o 3 veces en semana. Nosotros podemos estar reunidos haciendo cosas buenas y no necesariamente manifestando el orden por el cual fuimos constituidos. Porque ¿quién pudiera decir que estudiar, que ser edificado, que ser constituido como cuerpo en una calidad no es malo? No. Sin embargo, la iglesia de Corintios se reunía, pero no se reunían para lo mejor. Usted puede estar reuniéndose y perder el norte mientras está haciendo cosas buenas. Por lo tanto, este principio nos ayuda a establecer un fundamento sólido. ¿Para qué? Para la implementación. Diga conmigo, la implementación. Esa implementación tiene que ser distribuida a través de diferentes cosas y a través de unos procesos que te van llevando de una a otra cosa. Van llevándote y van dirigiéndote a través de todo lo que la vida de la congregación va a expresar y va a manifestar en un momento determinado. ¿Cuántos de ustedes saben que la iglesia como cuerpo pasa por diferentes procesos y etapas? ¿Cierto? No es lo mismo una congregación, o por lo menos no debe de ser lo mismo una congregación de 15 años que una congregación de 1 año. No puede ser igual. Como no puede ser igual una persona de 25 años que un niño de 6 meses. No puede ser igual. Hay diferentes procesos. Nosotros tenemos la tendencia a veces de decir, bueno, ¿y cuánto tiempo ya hace que la congregación está establecida? No, estamos comenzando, llevamos 10 años. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo uno está 10 años comenzando algo? A veces es la forma que encubrimos nuestra frustración. No, estamos iniciándonos. De hecho, cuando usted compara, quizás con otras congregaciones que llevan más tiempo, dice, no, yo en realidad estoy comenzando. Pero usted no puede estar comenzando en relación a lo que otro está haciendo. Usted tiene que estar estableciendo en relación a lo que Dios ha dicho. ¿Me estoy explicando? Entonces, esa implementación, ¿qué va a requerir? Va a requerir que dentro de ese propósito que se ha revelado, el discipulado de las naciones, que tiene que ver con nuestra misión de ser establecidos aquí en el planeta, nos lleve a conectar con los contextos donde nosotros hemos sido establecidos y donde la iglesia ha sido engendrada. Ojo con esto, las iglesias no pueden nacer, no se pueden iniciar, las iglesias tienen que nacer. No, voy a comenzar una iglesia. Usted no puede comenzar lo que no ha nacido. Si Dios no le da nacimiento a la iglesia, usted lo que va a tener ahí es un sinnúmero de problemas año tras año, porque usted le está dando nacimiento en la fuerza de la carne a algo que el Espíritu nunca le impartió la vida. Por eso es que Cristo nunca nos mandó a abrir iglesias, sino a predicar el reino. ¿Por qué? Porque el reino produce la iglesia. No, vamos allí, ahí están los campos blancos y vamos a meternos allí para poder comenzar iglesias. No, es que podemos estar allí en nuestra propia idea y no es la idea de Dios para que algo todavía nazca allí. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia cuando abrimos una iglesia es institucionalizar algo para que se haga como nosotros creemos que se debe de hacer. Por eso en muchas ocasiones es más de lo mismo. Y si estoy abriendo algo que se desprende de un modelo enfermo, ¿qué ustedes creen que es lo que voy a reproducir? No va a estar fácil. Entonces estoy reproduciendo ¿qué? Algo enfermo. Y podemos ser apóstoles de 30 iglesias enfermas. ¿Me explico? O sea, podemos tener muchas cosas enfermas. Por lo tanto, esto es importante. ¿Qué es parte de ese propósito que se va a desprender a través de ese fundamento? La formación de Cristo en nosotros. Y ahí entra
la formación espiritual que tiene que ver con el discipulado. ¿Cuáles son las estrategias que se están implementando para que pueda haber un proceso de madurez y la gente vaya pasando de menos a más? Puedan ir entendiendo desde el fundamento hasta lo que se edifica, hasta que se construye el edificio. El problema con mucha de nuestra gente es que no conoce los fundamentos iniciales y entran a recibir una palabra y tienen un nivel de palabra poderoso, pero no tienen sobre qué edificarlo. Por eso es importante que esta formación también sea, diga conmigo, estratégica. Para que usted los vaya llevando y vaya moviéndolos y exponiéndolos a través de diferentes ciclos de aprendizaje. Luego está cuando la congregación se reúne, las reuniones transformadoras. Las reuniones transformadoras. Como nuestra tendencia es a institucionalizarnos, oiga bien, eso no está malo. Esa es nuestra tendencia. ¿Por qué? Porque una vez usted comienza algo que tiene que estructurarlo para que pueda operar, el riesgo que usted siempre se va a correr es institucionalizar eso, porque es la forma más segura de preservarlo. ¿Me explico? ¿Por qué siempre son 3 canciones rápidas y 2 lentas? No conteste. Eso puede ser usado en contra. ¿Ha notado que somos tan predecibles? Somos tan predecibles que nosotros mismos nos cansamos de lo que establecimos. ¿O usted no se ha cansado de lo que usted mismo formó? Si no, es que no lleva mucho tiempo. Pero así te dice el Señor, para allá vas. Para allá vas. Porque usted cree que hay tanta gente buscando a ver qué es lo último que Dios está hablando para traerlo, para ver, ¿no? Porque nuestra propia formación y estructuración muchas veces ha castrado la espontaneidad que debe de surgir cada vez que el cuerpo de Cristo se reúne, y que ese cuerpo, cuando está ahí reunido, tiene mucho más capacidad de lo que nosotros en nuestra estructura somos capaces de liberar. ¿No me cree? Porque usted siempre es el predicador entonces. ¿Me explico? Noten que la visión nuevo testamentaria nunca componía el hecho de que un individuo fuera el que siempre hablara, sino que cada cual trajera algo para la edificación del cuerpo. Pero nuestras estructuras no nos permiten eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos ido de un extremo ¿a qué? Al otro extremo. Nos salimos de un desorden y nos metimos a una estructura tan inflexible por temor al desorden. Óigame bien, pero si algo usted va a descubrir en este proceso de eclesia es que no necesariamente siempre será ordenada, pero como el que le dio nacimiento está en control de la vida de ellos, eventualmente ese desorden también es corregido por el gobierno establecido, que no está ahí para controlar la vida del cuerpo, sino para facilitar la expresión del cuerpo. Quizás de las mejores estrategias que hemos podido implementar, que también se han desvirtuado hasta cierta medida, son los grupos en las casas. Pero si usted tiene una reunión enferma, ¿qué usted cree que va a tener también en las casas? Reuniones inefectivas. Porque lo que estamos haciendo es trasplantando de un lugar a otro lugar. Porque si el modelo acá es uno que se trasplanta allá, y en vez de un facilitador lo que tenemos también es un maestro y hay un grupo de personas, no hay una diferencia que nos reunamos en este edificio a que reunamos en una casa con la misma estrategia. No hay diferencia. Por lo tanto, estas reuniones transformadoras requieren
de un equipo competente que pueda poder discernir, que pueda mirar en la vida del Espíritu qué es lo que Dios quiere hacer. Y créame, la mayoría de las veces va a romper nuestros modelos y nos va a introducir a escenarios y a zonas que no estamos familiarizados con ellas. Bienvenidos a la vida del Espíritu. Por lo tanto, esto es crítico. Luego está el desarrollo de un liderazgo competente y tiene que ver con el ministerio. ¿Cómo se desarrolla? Y hoy vamos a hablar un poco de esto. Lo que le quiero dar es un panorama de lo que una estrategia debe de responder. Porque no es tener una estrategia por tener una estrategia, es tener una estrategia porque tenemos un propósito en mente. Amén. Y por último, tenemos entonces la edificación de una iglesia con propósito, y para que eso se dé y pueda ser sostenible a través del tiempo, necesitamos incorporar ciertas estructuras y ciertos sistemas. Mire la iglesia, y como Pablo la describe usando la metáfora del cuerpo. Nuestro cuerpo está gobernado por diferentes sistemas que operan en nosotros, aunque nosotros no estemos conscientes de que están operando. Usted no está ahí sentadito pensando, wow, ¿cuándo será el próximo palpitar del corazón? ¿Cuándo será que el cerebro va a enviar las señales para que no se...? No, eso le está funcionando bien funcionado, ¿verdad que sí? Usted está ahí en plena certeza y en plena certidumbre que usted está más o menos ahí funcionando de la manera que ese cuerpo debe de estar funcionando. Bueno, la iglesia también trabaja, tiene ciertos procesos, tiene ciertos sistemas que eventualmente se convierten en eso que hacen posible que ese cuerpo funcione, que ese cuerpo pueda expresar la razón por la cual ese cuerpo existe. Por lo tanto, esa iglesia con propósito le vamos a estructurar y a crear sistemas, extrayéndolos de la iglesia del Nuevo Testamento y también teniendo una continua retroalimentación que continuamente nos va a volver ¿a dónde? Acá. Por eso periódicamente usted tiene que hacer un alto a ver si usted está edificando conforme al diseño o se ha estado entreteniendo en las actividades que el diseño propone. Y eso requiere un liderazgo estratégico. Diga conmigo, liderazgo estratégico. Por eso es que le he llamado hoy liderazgo estratégico. Mire lo que significa la palabra estrategia. Es el arte y la ciencia de dirigir. Es el arte y la ciencia de dirigir. La palabra griega que se utiliza para esto, para definir estrategia, tiene una definición interesante, porque de donde se desprende es de una palabra que lo que significa es del general. Del general. Lo que significa es que su origen viene de un término militar. Se crean estrategias porque hay unos objetivos que se quieren lograr, y eso tiene que iniciarse por alguien que pueda facilitar la estrategia a ese equipo, a ese ejército, a ese cuerpo, para que ese cuerpo pueda conquistar aquello que debe de poseer. Por eso es que la palabra también define a este militar como un estrategos. Es un principal, es un comandante, es un líder. Diga conmigo, un líder. Por lo tanto, estrategia es la manera por la cual se obtienen los objetivos, note bien, de una manera consciente y sistemática. De una manera consciente y sistemática a través del tiempo. A través del tiempo. No es algo que sucede en un evento. No es algo que usted va a chocar con eso y de repente, aquí apareció lo que yo estaba buscando. No, es a través del tiempo, de una manera consciente y de una manera sistemática. Ahora, una congregación no puede ser estratégica si no es dirigida por líderes estratégicos. No puede. Y hay 3 características fundamentales de un líder estratégico. Número 1, tiene una perspectiva diferente de los retos y oportunidades que enfrenta.
ahorita lo vamos a ver en la vida del apóstol Pablo, tiene una perspectiva diferente. Su proceso de vida y su formación interna lo llevan a interpretar la realidad que está enfrentando de una manera totalmente diferente al resto de las personas. Su perspectiva es distinta, porque la fuente de donde él se inicia también es distinta. No es natural. Segundo, su manera de pensar es diferente a la de la mayoría de las personas. Un líder estratégico que está edificando una congregación estratégica no piensa como los demás. Y por favor, no se me vaya a molestar con esto. Pero la mayoría de nosotros venimos de contextos ministeriales donde no se nos enseñó a pensar, se nos enseñó a seguir instrucciones. Usted hace esto, esto, esto y esto. Por eso la mayoría de los líderes tienen tantos problemas en el ejercicio de su ministerio. ¿Por qué? Porque son buenos, como lo dice el apóstol Basilio, en el sacerdocio, pero usted no gobierna y no reina con mente de sacerdote, sino de rey. Y los reyes no piensan igual. Su perspectiva es diferente, su mentalidad es distinta, su acercamiento a las cosas es totalmente diferente a la de la mayoría de las personas. También desarrolla un sistema intenso de implementación. Vamos a ver aquí lo que Dios quiere para ver qué es lo que va a suceder. Que el Señor nos ayude. ¿Se acuerda? Sujeto a cambio. No tenemos un sistema intenso de implementación. Sería interesante, ¿no?, que de vez en cuando quizás hagamos un ejercicio para poder encarnar algunos de estos principios y tener talleres donde desarrollemos algunas estrategias fundamentales que nos ayuden a proyectar un trabajo desde una iniciativa del propósito para ir moviéndonos de una etapa a otra etapa y no estar los mismos años pasando por los mismos ciclos enfermizos. Llega un grupo, se nos va un grupo, tengo un problema, tengo 3 problemas. Tiene que llegar un momento donde, aunque eso sea una realidad del ministerio, no puede ser lo que gobierna ese ministerio, tiene que ser la excepción a la regla, porque hay un desarrollo y madurez. Por lo tanto, esto es importante. Ahora, un líder y congregación estratégica tiene un modelo de edificación fundado en la verdad presente del que, de reino, gracia y nuevo pacto, con un diseño, aquí es que va, intencional y una claridad de propósito que forma a una congregación de impacto, competente y relevante en su contexto. ¿Ve dónde el contexto ahora juega un rol? Porque ese contexto contiene unas realidades y usted no las puede ignorar. Sabe que una de las cosas que están sucediendo y que han sucedido por años es que nosotros en muchas ocasiones, como estamos atrasados a las tendencias que están sucediendo en nuestro contexto, cuando llegamos a ese escenario estamos tarde. Estamos tarde. ¿Cuándo fue la última vez que usted se reunió con la gente que está ahí? Pastores, seamos honestos, nosotros no estamos la mayoría de las veces involucrados en las realidades de nuestra comunidad, pero nuestra gente sí. Nosotros estamos aquí dentro encuevados, buscando mensajes, trabajando con el texto, orándole a Dios, que Dios nos ayude a entregar esa palabra. Pero cuando esa gente llega con realidades que están viviéndose allá afuera. Le estoy dando una estrategia aquí. ¿Cuándo fue la última vez que usted reunió a esos profesionales y le preguntó qué está pasando en nuestra ciudad? ¿Cuál es la tendencia que se está viendo? ¿Hacia dónde es que esto se está dirigiendo? Y usted dice, pero es que la gente que vive aquí alrededor es la
misma toda la vida, quizás no, porque hay generaciones que están emergiendo con otra mentalidad, con otra realidad. Y si usted quiere ser una iglesia que esté pertinente para el momento que Dios le ha permitido llegar, tiene que considerar esas situaciones. Son realidades que están ahí. Por eso es que tiene que ser una iglesia que cree un impacto. Eso se crea de múltiples maneras, pero se va a desprender de la realidad. Por eso es que usted no puede estar transportándole visiones y principios y estrategias que otro hizo en otro contexto. Usted tiene que ver qué es lo que Dios quiere que nosotros expresemos a través de este propósito, porque usted está ahí. Si la iglesia Dios le dio nacimiento, está ahí para cumplir un propósito divino, no para ocupar espacio. Si nació del Espíritu. Ahora, si usted es el que se la inventó, mire ver cómo la sostiene. Pero si Dios le dio nacimiento, eso viene con todo lo que jamás va a necesitar para que cumpla la razón de su propósito, para que exprese y manifieste la esencia que en ella está contenida. Óyeme bien, por eso es que Dios quiere perfeccionar al liderazgo. ¿Por qué? Porque a través del liderazgo Dios puede llevar a ese cuerpo a cosas que jamás ellos se habían imaginado. ¿O acaso no es eso lo que dice Efesios 4:11? Y Él mismo constituyó a uno apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar, catarizo, colocar a los santos en el lugar correcto. ¿Usted cree que la gente nos han sido confiada para venir a escucharnos? Él está construyendo algo. Y usted y yo somos colaboradores en esa construcción. Y tu constitución, que viene acompañada con un don para poder ejercer esa función, te va a capacitar a poder identificar. Ojo con esto, nadie aquí puede hacer eso solo. Nos necesitamos a todos para que podamos manifestar la plenitud de lo que cada don tiene para poder complementar el cuerpo. En otras palabras, tú necesitas al que está a tu lado y necesitas al que está atrás. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. El apóstol Basilio te necesita a ti, tú lo necesitas a él. ¿Por qué? Porque aquí nadie solo puede llegar. Esto está diseñado, confeccionado, constituido para que lo hagamos como cuerpo. Dale un codazo a alguien y dile: te necesito. Ajá, te necesito. Por lo tanto, la congregación tiene una misión y tiene rol que cumplir. Cuando miramos esto en un hombre que yo considero un estratega del reino y que a veces no necesariamente lo hemos mirado por ese lente, es el apóstol Pablo. Pablo tenía una estrategia intencional. Su vocabulario lo demuestra. He querido ir a vosotros. No fue que se levantó una mañana y dijo: ay, yo siento ir allá. Hoy no está lloviendo, así que no se me va a mojar el pelo. No. La frase te indica que había una intencionalidad en la visita. De hecho, él le comunica por qué quiere ir. Pablo es un hombre estratega. Ahora, si vemos los diferentes roles que el apóstol ejecutó y en los cuales funcionó, nos puede arrojar luz a lo que esto significa y representa. Él fue un fundador. Llegaba a un lugar, definitivamente su mensaje causaba que Dios le diera nacimiento a algo. Nacían congregaciones, estratégicamente las iba formando, las iba preparando, las iba empoderando con lo que iban a necesitar para poder ser iglesia. Por favor, entienda que la visión paulina de iglesia no es lo que nosotros hoy ejercemos como iglesia. Ojo.
si él viniera acá y estuviera en una de nuestras reuniones, se sorprendería. Yo me imagino que él preguntaría, ¿y de ustedes de dónde sacaron eso? Me estoy explicando. Recuerde que este asunto cambió después del año 250, 350, con Constantino. Este asunto cambió. Lo que había sido un movimiento que se había esparcido y distribuido por todo un imperio y por todo un continente, de repente es contenido dentro de 4 paredes. Por lo tanto, entrar a ver la iglesia dentro de 4 paredes nunca fue una visión apostólica. Esto es nuevo. Y hasta cierta medida, algunos de estos principios, para que puedan operar en su máxima expresión, requieren la destrucción de muchas de las cosas que nosotros hemos estado haciendo. Porque hasta cierta medida le estamos poniendo un parche. Le estamos poniendo remiendo nuevo a vestido viejo. Y eso no es tan fácil, hermanos. Por favor, yo sé de lo que estoy hablando. Yo vengo de ahí. Por lo tanto, requerirá un sinnúmero de cambios. Y requerirá la reforma, el reformatear, la reestructuración de muchos de los conceptos que nosotros hemos abrazado y por el cual nuestros ministerios se manifiestan y se llevan a cabo. Entonces, muchos de estos principios, Pablo como fundador, como aquel que le daba inicio, llegaba, identificaba, allí nacía la iglesia, se convirtió entonces, y mire cómo él lo dice, por favor note en 1 Corintios 3, vamos a leer ese texto porque está saturado de principios y de conceptos estratégicos. En la Nueva Versión Internacional me gusta cómo lo dice: en efecto nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Wow, hermosa esa declaración en la Nueva Versión Internacional. Dice, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno, diga conmigo, cada uno. Dice, tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner otro fundamento diferente al que ya está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Él estableció el fundamento. Ahora, en ese fundamento, Él plantaba, y escuche esto, Él plantaba los códigos y la genética de lo que la iglesia expresaría en ese territorio. Hasta cierta medida, lo apostólico tiene que poder preservar los códigos. El trabajo apostólico está más inclinado a la custodia de los códigos que a estar innovando en muchas otras cosas. ¿Me expliqué? Es la custodia del código. Por eso él regresaba a lo que había fundado, donde había sido constituido como padre de esa casa, para asegurarse que esos códigos no se habían violado, y donde se estaban violando traía una corrección apostólica, porque él sabía que un código que pudiera violarse castraría la vida en la cual la iglesia tendría que operar. ¿Cuál era la tendencia? Gálatas es un ejemplo clásico. Si empezaron por el Espíritu, ¿por qué van a terminar por la carne? ¿Qué es lo que él le está diciendo? Señores, ustedes ahora están operando en un código que ya había caducado. Quieren regresar a la sombra cuando la sombra ya cumplió el propósito. Por lo tanto, esa misión tiene que ver con la preservación del código como el fundador. Es una genialidad apostólica impresionante. Porque cuando lo vemos manifestado en la vida del apóstol, nos damos cuenta que lo que él sembraba
sabía que contenía todo lo necesario para que creciera. Si hubiéramos leído los primeros versos de ese capítulo, uno siembra, otro riega. Pero el crecimiento es lo que está diciendo el Señor. Lo que entre vosotros se ha sembrado contiene todo lo necesario para crecer. Contiene toda la esencia para poder fructificarse. Tiene todo. Por eso es, mi amado hermano, que nosotros con templos de 20,000 no podemos afectar ni al barrio muchas veces donde estamos. Pero 70 que han sido nacidos por el Espíritu podían estremecer una ciudad. Alguien aquí tiene que entender este principio. Muchas veces nos metemos y estamos pensando cuántos más vamos a hacer. A veces no es cuántos más vamos a hacer. Es que si los que estamos podemos ser quien Dios quiere que nosotros seamos. ¿Cómo es posible entonces que un grupo de personas constituidos en la vida de Cristo eran capaces de estremecer una localidad y una región, y nosotros tenemos estructuras, tenemos radio, tenemos televisión y no podemos impactar ni la calle donde estamos ministrando? En algún lado nos hemos desvirtuado. En algún lado se nos ha escapado esto, en algún lado, pero ahí viene un orden, ahí viene un orden, ahí viene un orden, ahí viene un orden. Nacerán iglesias en el Espíritu, que serán iglesias que impactarán lugares, regiones, establecimientos, iglesias de movimiento y movilización, donde no están conformes en meterse dentro de estructuras cualquiera que sea la que se llame, sino de expresar lo de Dios en su tiempo. Donde no va a estar el que figura, ni el más revelación que tiene, ni el último, la última Coca-Cola del desierto, y el apóstol más ungido, sino que el cuerpo será activado con los códigos y la genética de la vida de Cristo, y algo va a suceder. Dile a 3 personas: algo va a suceder, algo va a suceder. Yo rehúso creer que vamos a darle mantenimiento a lo que ya Dios mató. Dios quiere darle nacimiento a nuevas cosas en nuestro tiempo. Ajá, sí, fundador, el que preserva los códigos, el que establece la semilla y el que sabe que la semilla contiene todo lo que va a necesitar para crecer donde Dios la ha posicionado. Pablo también decía que no solamente él fundaba, sino que también diseñaba. Arquitecto, diga conmigo, arquitecto. Yo como perito, me encanta, como perito arquitecto, mire, en el griego es arquitectón, arche, origen o primero, tectón, aquí es que me gusta esta, es un artesano, es un diseñador. La idea de la palabra es uno que diseña, oiga, uno que innova y uno que diseña estratégicamente. Pablo está diciendo, en mi diseño, tú sabes de eso. Ahí hay un arquitecto. En mi diseño de construcción, yo no estoy aquí trazando líneas a ver dónde caen. Esa es la diferencia entre el arquitecto y el constructor. Que el arquitecto ya vio el producto terminado. El constructor tiene que ir parte por parte. Por eso es que Dios a sí mismo se asume como el constructor y el arquitecto. En otras palabras, ustedes no saben qué viene mañana, pero ya yo sé cómo esto va a terminar. Ustedes están tirando línea a línea a ver ahí cómo la descifran, pero ya yo sé cómo este edificio se va a terminar. Pablo lo dijo: una iglesia gloriosa, sin mancha, pura, una iglesia poderosa, una iglesia dinámica, impactante, una iglesia relevante, porque la vida de Cristo está presente a través de ella. Pablo era un arquitecto, no solo uno que diseñaba, sino también uno que dirigía el proceso. ¿A quién uno consulta cuando el proyecto de construcción va mal?
al arquitecto. ¿Cierto? Uno va y le dice, oye, no entendí bien esto aquí que tú trazaste, ¿me pudieras explicar? Por eso es importante que tengamos bien claro el diseño. Tercero, Pablo también identifica que él era un edificador. Y como edificador, note que él se dedicó, se limitó a la fase inicial. Diga conmigo, fase inicial. Porque ahí es donde está. En esa gracia apostólica se establecen los fundamentos. Y él dice, yo como perito arquitecto, ¿qué dice? Puse el fundamento, pero mire cada uno cómo. El problema no está tanto en el fundamento, es lo que le ponemos arriba. Es los enredos que muchas veces le ponemos arriba. Por eso tiene que venir el ojo apostólico periódicamente. Y tiene que venir a hacer una inspección. Y tiene que venir a ver qué es lo que está haciéndose. Y cuál es el código que está operando. Y cómo es que eso ha progresado y ha madurado. O cómo es que se ha desvirtuado y ha degenerado. Por eso el apóstol no es nada más para venir al congreso. También tienes que darle acceso para poder mirar un poquito más adentro. No en la apariencia de lo que se ve por fuera, sino que él tenga la capacidad y tenga el derecho de apóstol de poder mirar qué es lo que se está edificando sobre el fundamento. ¿Por qué? Porque a veces de un año a otro año muchas cosas pueden pasar. Y ahí es donde se pone difícil la vaina. Sí, porque a veces nosotros pensamos que todo lo que iniciamos es porque Dios quería. Y usted sabe que puede estar sinceramente equivocado. ¿O no le ha pasado? 3. Como padre, 1 Corintios 4, 14, 21. Estamos estableciendo el fundamento de la estrategia. Porque no puede haber estrategia si no hay un líder estratégico. Punto. Lo que vamos a terminar es trasplantando ideas y cosas, pero no vamos a tener el peso para poder sostener lo que eso va a requerir. Como padre, y ya toqué ese punto, él visitaba su rol particular con las iglesias que había fundado y aquellas que abrazó, y en nuestro tiempo se puede dar nacimiento a nuevas congregaciones y también se pueden adoptar congregaciones que pasen por un proceso de nacimiento. Lo voy a repetir. Hay iglesias que el apóstol le dará nacimiento porque allí identificó, se estableció, se constituyó una casa, pero hay iglesias que pueden ser adoptadas que pasarán por el proceso de nacimiento. En otras palabras, cuando llegas tendrás que morir para que puedas resurgir, para ver si contenía el ADN de Dios para eso, porque no estamos ahora mismo para poder mezclar una cosa por demasiados años. Tiene que llegar un momento donde tú digas, ya yo he visto suficiente, escuchado suficiente, mirado suficiente, entendido suficiente, y si todavía tienes temor, mira a ver lo que vas a hacer, decídete, rompe fila y atrévete a abrazar lo de Dios para que puedas entrar y avanzar más rápido en aquello que Dios había propuesto para ti. Sí, llegamos a un país y como 7 años y todavía estaban pensándolo y orando a Dios para ver si iban a ser parte de. Si no se ha podido identificar el espíritu que está gobernando esta red, entonces pase al final que vamos a orar para que el Señor lo salve. Yo he caminado un poquito, hermano, sí he visto y he estado. Y no porque este hombre está aquí, pero yo creo que el apóstol Basilio es un regalo para el cuerpo de Cristo en este tiempo. Yo sé que ustedes lo ven en su sencillez, en todo, pero el depósito que este hombre contiene para el cuerpo de Cristo tenemos que apreciarlo y tenemos que preservarlo. Cada casa donde él llegue, cada lugar donde Dios lo envíe, cada casa que quiera abrazar este ministerio apostólico, usted póngase
como parte de ese equipo que está apoyando este movimiento, esta causa de poder reformar iglesias, no para traer un estrellato apostólico, sino para traer un movimiento apostólico que haga la diferencia en estos próximos 10 años. Tenemos una ventana y se nos ha abierto una ventana. No vamos a estar aquí hasta 300 años más. Tenemos un tiempo que tenemos que hacer lo que haya que hacer, avanzar donde hay que avanzar y levantar una generación emergente que se está formando bajo estas palabras, bajo estos principios, con unas estrategias que no habían conocido y que no se las habían entregado, pero una palabra de reino que los va a catapultar a hacer mucho más de lo que nosotros en un momento hicimos. Y esto no tiene que ver con hacer cosas que se vean, sino de poder avanzar el propósito de Dios en la generación donde Dios los ha constituido para operar. Ajá. ¿Cuántos ministros hay aquí de 40 años o menos? Pónganse de pie, 40 años o menos, 40 años o menos. Mire esta generación emergente. Mire esto, apóstol Basilio. 40 años o menos. Aquí representados. Yo sé que muchos se quieren poner de pie, tranquilo. Tranquilo. Yo lo sé, están ahí. Están ahí temblando. Están ahí temblando. Necesitamos padres apostólicos para esta generación. Y aquellos que ya llevan bastante tiempo tienen que abrazar a esta juventud que se está levantando, que está formándose bajo esta palabra, porque van a ser empoderados para avanzar con tiempos y con temporadas que nosotros todavía no hemos entendido. Yo estoy viendo en el espíritu una generación que emerge no solamente con la palabra, sino la manifestación de la palabra. Si bien es cierto que primero hay que sembrar la semilla, pero también se ha estado regando la semilla. Pero el crecimiento está destinado a manifestarse. Dios causará que ese crecimiento se manifieste. Yo quiero ver el día donde en Colombia haya congregaciones que nazcan allí en soledad iniciada por un espíritu de gracia, y esa zona de pobreza se convierta en una zona de bendición y abundancia. Yo estoy declarando sobre Honduras, sobre Guatemala, sobre Venezuela, sobre Ecuador, sobre el San Salvador, sobre Colombia y todo país centro y sudamericano, que la iglesia de Cristo surgirá como una poderosa evidencia de que el reino de Dios es real en medio de las naciones de los hombres. Sí. Tenemos que cambiar hasta la estrategia de movilización. No podemos estar aprendiendo toda la vida. Tenemos que aprender y ir. Pastor, van a cometer errores. Deja que cometan errores. Pastor, es que no han sido procesados a través de todo. No importa. El que los llamó va a terminar la obra que se había propuesto en él. Hemos puesto tantas trabas para la gente que la gente se sienta y se inactiva, y luego para sacarlos de esa comodidad eclesiástica se requiere un milagro del cielo. Hay que cambiar la estrategia, iglesia. Hay que empujarlos a que vayan a redimir, a que vayan a ejercer, a que vayan a poseer lo de Dios. Si bien es cierto que la mayoría de nuestros modelos de aprendizaje son más griegos que lo que el Señor enseñó. Somos acumuladores de información, pero muy poco practicantes de lo que sabemos. Por eso Cristo enseñaba y enviaba. Pero para poder enviar usted tiene que tener una estrategia de envío. Porque tiene un objetivo que quiere establecer. Y ese es el gobierno que va perfeccionando esos santos. Pablo también era un embajador. Diga conmigo, embajador. Segunda de Corintios 5, 16 al 21. Pablo entonces era un representante legal. ¿Pero de qué era representante legal? De la misión de Dios. Si usted nota en Primera de Corintios, desde ese verso 1 al verso 21, hay 3 cambios de perspectiva. La perspectiva hacia Dios, perspectiva hacia los unos a los otros, y la perspectiva del mundo había cambiado. Porque si algo hace el nuevo nacimiento, y anoche lo decíamos, es que va a revolucionar tu ideología. Va a revolucionar nuestros conceptos y preconcepciones. Por lo tanto, nuestra
forma, si lo habíamos conocido de esta forma, Pablo decía, ya no lo conocemos así. Cambió la perspectiva. Por lo tanto, ya yo no te conozco a ti tampoco en la forma que te había conocido antes. Porque con todas nuestras imperfecciones, tú y yo cargamos una naturaleza divina, que es la que nos da la identidad, no el país y el lenguaje de donde nosotros vinimos. Por lo tanto, nuestra hermandad no está ni siquiera en que creemos lo mismo, sino que hemos nacido del mismo Padre. Por lo tanto, imagínate la dimensión y la unidad que tenemos nosotros para poder ejercer lo de Dios aquí en la tierra. Pero también cambia el panorama de lo que nos rodea, porque estamos anunciándole al mundo, reconciliaos con Dios, reconciliaos. Hay una perspectiva redentiva. Y si bien es cierto que Dios es el que añade, la iglesia también en su misión, en su cumplimiento redentivo, también está metiéndose en los lugares para identificar dónde la vida de Dios se está manifestando en un momento determinado. Y ahorita vamos a ver que las iglesias crecen por diferentes formas. Y todas están en el libro de los Hechos. Estratégicamente estuvieron establecidas y marcadas dentro de ese contexto. Por lo tanto, Pablo, y escriba esto, Pablo era un hombre con una misión. Pablo era un hombre con un mensaje. Pablo era un hombre con una estrategia. Y Pablo era un movilizador. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿de dónde se desprende la misión de Pablo? Se desprende de la revelación interna que tuvo. ¿Por qué? Porque una misión no es otra cosa que la expresión de algo que se experimentó en lo interior. Por eso él habla del Cristo que en él se reveló. Por lo tanto, si en él se le revela Cristo, la misión que debe de caracterizar la vida de un individuo en donde Cristo se ha revelado, tiene que ser revolucionaria. Porque la última vez que yo leí, el Señor no vino a dejar las cosas como las encontró. ¿Lo ha notado? Por lo tanto, la misión de Pablo se desprende de la revelación interna que él había recibido. Ahora, Pablo también contenía un mensaje. Y no era cualquier mensaje. Era un mensaje que venía directo a la mandíbula y a las fibras religiosas. Tres cosas gobernaban el mensaje de Pablo. La ineficacia de la ley ante la realidad de lo que Dios había constituido en Cristo. Caducó. La mayoría de sus epístolas trabajan con ese dilema. Otra cosa que caracterizaba el mensaje de Pablo era que ya la sombra había cumplido su propósito y había que migrar a la realidad de lo que Dios había establecido en Cristo. Pablo tenía un mensaje. Cristo. Pablo también contenía el mensaje de que ya no era una etnia, una nación, un grupo, sino que ahora la misión de Dios se extendía a todas las naciones y de todos los pueblos hizo uno. Y ese pueblo ahora ha sido constituido su cuerpo para que a través de ese cuerpo Dios pueda manifestarse y expresarse en el planeta. Wow. Por lo tanto, Pablo comunicaba en su mensaje lo que internamente a él lo apasionaba. Por eso hizo lo que hizo como lo hizo. Tercero, Pablo era un hombre con una estrategia. ¿Qué estrategia empleó Pablo? Pablo empleó estrategias reproducibles. Diga conmigo, estrategias reproducibles. Si usted nota la forma en que Pablo preparaba discípulos, la forma en que se establecía en lugares estratégicos para fundar iglesias, la forma en que manejaba los dilemas y las situaciones de las iglesias que había fundado,
muestran que hay un modelo reproducible. En otras palabras, la estrategia nos presta principios que podemos trazar que también estuvieron presentes en la vida del Señor. Si la estrategia no es reproducible, puede ser un buen programa, pero no necesariamente forma aquello que debe de ser reproducido y transportado a otra generación. Por eso es que no podemos estar reinventando la rueda todos los años. O sea, una estrategia no es lo mismo que un plan. Usted puede tener un plan hoy y el plan le sirvió hasta los próximos 2 años, pero la estrategia tiene que tener continuidad. Y si bien es cierto, ¿por qué? Porque la estrategia está basado en objetivos mayores, no en logros inmediatos. Por eso cuando usted mira como líder, y yo creo que el Señor va a abrir entendimientos hoy para poder ver más allá de lo que han estado viendo hoy. Es más, yo le oraba al Señor que Dios active dones de liderazgo en el cuerpo para que estas verdades se puedan manifestar a través de aquellos que han sido constituidos. ¿Para qué? Para liderar en el cuerpo de Cristo, sea cual sea tu asignación ministerial, sea cual sea tu llamado y sea cual sea tu comisionamiento. Tienes una responsabilidad de poder ser equipo para movilizar la iglesia del Señor. Pablo era un movilizador. Oiga, me movilizó al punto que era evidente que donde la iglesia estaba, el reino había invadido. Lo voy a repetir. La movilización tiene que ver con la manifestación del reino. Cuando Cristo envía a sus discípulos y cuando ellos llegaban a zonas de contención, que había una fuerte actividad, donde había que o hacer milagros de sanidad o liberar gente de la opresión. Cuando esos discípulos llegaban allí en el nombre de aquel que los había enviado y ellos ejercían la función para la cual había sido enviado, era una evidencia de que el reino allí se estaba manifestando. Que nos ayude el Señor a movilizar empresarios con mentalidad de reino. Que nos ayude el Señor a movilizar profesionales y que no vengan aquí los domingos a descansar porque han tenido una fuerte semana, sino que sean movilizadores del reino en los escenarios donde Dios los ha constituido para funcionar. Que nos ayude el Señor a movilizar amas de casa que están todo el día viendo novelas y limpiando a los bebés. Que se movilicen y que hagan grupos en esas comunidades y que puedan mirar esa comunidad como redentiva y puedan ver los ancianos que no pueden valerse por ellos mismos y en vez de estar allí criticando la maldad de ese lugar, 4 o 5 redimidos que se atrevan a levantarse en un barrio pobre y a decir: no estamos buscando nada, es más, no tenemos ni nada que darte, pero lo que tenemos te lo vamos a dar, te vamos a dar de lo que tenemos suficiente de Dios como para servirte con amor, tenemos suficiente de Dios como para levantarte de la cama de enfermedad, tenemos suficiente de Dios para sacarte de esa depresión. Oh Señor, activa tu iglesia en este tiempo para que seamos movilizadores en el reino. Estrategia de movilización. Porque ¿qué es lo que hacemos? Si tenemos 3 reuniones nos vemos 3 veces a la semana. Pero entonces la iglesia no es iglesia mientras está afuera. Tiene que haber una estrategia para traerlo, para establecerlo, para que ese liderazgo, en vez de estar preocupado de cuánto sobró y cuánto no sobró, tengamos una estrategia de movilización, porque en aquello que se moviliza Dios proveerá el recurso para que cumpla la asignación que Dios ha establecido. El problema tuyo no es cómo se va a pagar la renta a fin de mes, tu problema es cómo voy a movilizar a esta gente para que salgan de estas bancas que ya están haciéndole callo y se empiecen a movilizar como la iglesia del Señor. Y escúchame bien, si no se movilizan, Dios los va a movilizar. Pregúntale a Pedro y a la iglesia en Jerusalén. Pregúntale a ver,
Si la misión no era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. 8 años después todavía estaban contando los chelitos que le llegaban en la ofrenda del domingo. Y Dios dijo, sí, pues vamos a traerle una persecución porque a ustedes yo no los estacioné allí. Ustedes se estacionaron allí. ¿Los voy a movilizar a la buena o los movilizo a la mala? Por eso es que en el libro de los Hechos la iglesia crece. No solamente porque Dios le añade, sino porque también la persecución llegó. A veces lo que tú crees que era para destruirte, era para generar una nueva temporada de crecimiento. ¿Somos de Dios o no? Va a hacerlo. Por lo tanto, esa estrategia, es que estamos, hermanos, estamos rompiendo modelos. ¿Cómo tú estás mirando ahora mismo tu barrio, tu ciudad? O tú eres de los líderes que enseña una palabra de fe, pero después vas a la casa, esto está difícil. ¿Me explico? No se lo dices a la gente, pero adentro, y como tú solo impartes en aquello en la que tú te estás moviendo, la palabra puede sonar bonita, pero la gente percibe más lo que está en tu espíritu que lo que sale de tu boca. Por eso es que no hay que hacer tanto ruido para movilizar. Los fariseos habían hecho suficiente ruido y la gente no pasaba ni 2 horas de no comer para escucharlo. Pero apareció uno que no hablaba como ellos, pero tampoco expresaba lo que ellos estaban expresando. Y dejaban de comer 3 días para escuchar a uno que no le había hablado de esa manera. Aquel uno rompió los moldes. Aquel uno decía la ley, no lo toques, y él los abrazaba. Aquel uno decía, te contaminas, y él decía, yo lo santifico. Aquel uno le decía, ahí no entra, y dice, y ahí es que me toca. Uno decía, no puede ser, ¿cómo vas a hablar con ella? Y él decía, yo hago de esta una evangelista movilizadora. Alguien aquí tiene que saber, tú estás orando que Dios te mande empresario. ¿Por qué no ora que te mande la escoria del mundo para que Dios los haga empresarios? Ajá. El modelo evangelístico del reino cambió totalmente cuando Cristo le dijo a los discípulos, ustedes quieren ver dónde es que está la cosecha de este reino, miren los campos. Es probable que el próximo apóstol reformador esté despertando mañana de una borrachera y que no salga de aquí, sino que está en el campo. Pero como no tenemos visión redentiva, nos hemos metido dentro de 4 paredes a aprender, y el mundo se nos está perdiendo a nuestro alrededor. Iglesia de Cristo, levántate con una pasión redentiva de poder encarnar lo de Dios en esta generación. ¿Dónde están los que van a ir a los centros de ayuda? Los que le van a dar de comer. Esos no son programas de iglesia. El problema es que lo que hemos manifestado es, no, vamos a hacer un programita más. Son estrategias de reino, señores. ¿Dónde está el que le va a dar el vaso de agua al pequeño? ¿Dónde está el que va a visitarla? O tenemos tanta revelación que ya no calificamos para eso. ¿Dónde es que se nos ha perdido este vagón, hermano? Esta palabra debe de preñarnos lo suficiente como para movilizar una congregación, movilizar toda una estrategia, mi amado hermano, que en los próximos 2 años no quede un lugar en tu ciudad donde la gente sepa que ahí está la iglesia del Dios vivo, que ahí está la iglesia del Dios real, que no te identifiquen como otro seminario más de educación, sino que te identifiquen como una causa movilizadora, que todo el que llegue, es más, como no estás diseñado para todo el mundo, tú sabes que no todo el mundo se va a quedar, pero se va a quedar el que Dios quiere que se movilice. Los problemas que tenemos, hermanos, están prediseñados en nuestra forma de hacerlo. Nos hemos preparado para las crisis.
Y como resultado, estamos sufriendo las consecuencias. Nos ayuda el Señor. Pablo era un movilizador. Un movilizador, hermano. Yo lo voy a dejar aquí. Pero muchos de ustedes como líderes están más preocupados de lo que deben de estar. Y están concentrados en lo que no te debe de robar el sueño. Y es hora de cambiar la estrategia. Porque si cambias la estrategia, y a veces esta estrategia, lo peligroso de acá es que yo no te puedo decir 1, 2, 3 y 4. No te lo puedo decir. Te puedo establecer un principio. Pero dentro de ese principio tú vas a entrar a un territorio que quizás para ti era desconocido. Por lo tanto, si es desconocido, tendrás que depender absolutamente de la guianza del Espíritu, de cómo eso se va a expresar. Ahora, voy a tomarle prestado a la conferencia mañana y ya cierro. Ningún líder puede hacer esto solo. Nadie. Porque todo líder lo que tiene es una medida. Es un don operativo que en sí mismo es bueno, pero no es bueno en gran manera. Si el diseño está tan poderoso que las cosas en sí mismas son buenas, pero solamente llegan a ser buenas en gran manera cuando Dios la mira como un todo. Por lo tanto, tú puedes ser un bravo en lo que sea, solo eres bueno. Pero para causar que se haga lo de Dios, solo jamás lo podrás hacer. Porque en ti mismo estás incompleto y vas a necesitar el recurso de los dones que ahí están depositados en el cuerpo. Y tendrás que romper tu mentalidad de culto y decirles que fulano lo que viene es una vez al mes. Quizá por lo que viene es una vez al mes porque no estás utilizando el potencial y la capacidad de un hombre y una mujer que Dios le ha dado un don. Que si puede administrar una empresa y hacerla multimillonaria, aquí no puede muchas veces ni contar la ofrenda porque no viene a menudo a la congregación. Por lo tanto, la estrategia va a requerir que rompamos moldes establecidos. Y te sientes, necesito hablar con nuestro liderazgo. Necesito ver dónde estamos. Necesito ver qué nos ha traído hasta aquí. Necesito escuchar capacidad que hemos perdido. Que Dios puede estar hablando por otros miembros del cuerpo. Que Dios pudiera estar diciéndome a través de otros. ¿Qué voz de Dios está expresándose a través de otros que en el momento yo no la estoy percibiendo? ¿Quién será? Ese equipo de primera línea, mañana hablamos cómo se arma ese equipo. ¿Qué características y cuáles son aquellas cosas que deberían de estar ahí en consideración para la formación de ese equipo? Pero mientras, vas a tener que replantear y que revisar los planes. Porque si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora, simplemente vas a obtener lo que hasta ahora has tenido. Más de lo mismo. Señor, ayúdanos en el nombre del Señor. Ayúdanos a comprender la misión. Señor, a comunicar el mensaje, a desarrollar la estrategia para causar movilización. Señor, a cada uno tú nos has traído a tu reino, nos has impartido dones y gracias para que en el conjunto del todo podamos expresar y manifestar tu propósito en la tierra. Aquí hay países representados. Aquí hay congregaciones representadas. Aquí hay gente, Señor, que ha hecho esfuerzos más allá
de lo que sus fuerzas y capacidad le permitía, porque creyeron que reuniéndose entre los santos y con los santos, allí podrían entender y comprender nuevas cosas. Señor, queremos ser líderes estratégicos. Si bien es cierto que a veces nos falta la experiencia, el don, también es cierto, Señor, que lo que a nosotros nos falta, otros lo tienen. Que seamos mansos y sencillos para reconocer lo que tenemos, pero también lo que nos falta. Para que en la formación de estos equipos ministeriales, Señor, unamos fuerzas y no estemos reproduciendo la misma energía. Que haya una combinación extraordinaria. Y a medida que esa congregación avanza, a medida que ese cuerpo madura, tú irás perfeccionando. Tú irás quitando, sumando. Tú irás ubicando y posicionando, porque al fin y al cabo somos tu edificio y tú lo estás edificando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Siento el peso del Espíritu en mi corazón. Permite que Dios te imparta una visión, que puedas mirar lo que otros no están viendo, que puedas percibir el Espíritu de Dios moviéndose en tu ciudad, en tu barrio, en tu pueblo, en tu nación. No sea de los que critican solo la maldad y no hacen nada. Cristo ignoró el poder de Roma y el poder del enemigo, pero se metió en su territorio y lo conquistó. Porque con criticar lo que está malo no se cambian las cosas. Hay que introducirse en ellas. Por eso es que la redención, cuando la miramos por el ojo de Dios, no es nada de elegante. Porque se siembran semillas redentivas en pesebres, en lugares malolientes, en escenarios de miseria, de escasez y de pobreza. La primera lección nos la dio el Padre. Mientras que nosotros nos acomodamos a lo fácil, Él quería que viéramos que la redención inicia con mucha atención. Pablo entraba a ambientes hostiles, complicados, tensos, tanto por sus hermanos judíos como por aquellos que no aceptaban y recibían su mensaje. Llegó al punto que lo que a él mismo había dado casi su vida para que surgiera, también eran los que lo habían traicionado y le dieron la espalda. Pero era un hombre gobernado por una causa. Y muchos de ustedes han pasado luchas en el ministerio y están desanimados. Están agotados, peleando con lo mismo, luchando con la misma gente, enfrentando las mismas dificultades vez tras vez, y a veces te preguntas, ¿pero qué pasa? Yo le oro a Dios hoy que te revitalice, que te reenergice, que tú salgas de estos próximos días con una visión reformada, con una visión transformada, que pueda ser gobernado por una misión, no por un ministerio,
Ministerio es lo que tú haces, misión es a lo que te enviaron. Que tu mensaje sea un mensaje gobernado por la vida de Cristo. Que tu estrategia sea una estrategia que movilice, no que mantenga, no que recicle gente, no que los cambies de una silla y los ponga en otra, no que los saques del edificio y los meta en las casas, pero es lo mismo. No que hagas un evento, pero sea la misma consecuencia. No, que se movilicen, que salgan de sus zonas de comodidad, que rompas el molde, que le quebrantes ese espíritu de conformismo y esa tendencia a lo fácil. Periódicamente nos hace bien leer la historia de la iglesia. Nos hace bien. Yo tenía la costumbre que por lo menos cada 2 años revisaba los inicios. La historia de la iglesia te presenta una movilización tan intensa que le costó la vida a muchos. Y yo no te estoy diciendo que ahora somos mártires en este tiempo, no, te estoy hablando que una vez Dios nos moviliza, a lo que entremos no sabemos, porque esto sigue siendo de Él. Yo quiero que hagamos algo. Si tú llegaste aquí y tu ánimo está casi al punto de desmayar, si tus fuerzas han sido drenadas en la repetición, en lo mismo y en lo cotidiano, si te has quedado como impotente, incapaz, seco, yo quiero que oremos por ti en este día. Esto es una familia. Si somos una red, quiere decir que nos fortalecemos los unos a los otros. Un nudo será tan fuerte como lo que lo antecedió y lo que le procede. Si estás ahí, ponte de pie. Y yo quiero que vengas acá, rompa fila, porque este tiempo es para ti. Refrigerio, reforzarte, impartirte una gracia de Dios. Apóstol Esther, Bielka, pasen. Sandy, Pan. Bien, ustedes son de Dios. Sí, sí. Ven, ven. Sí. Yo quiero que algunos de los ministros que están ahí se acerquen a un compañero, se acerquen a una compañera. Ven, rompe fila, esto es entre nosotros. Rompe fila donde estés, mira a alguien. Si puedes, vete al lado o al frente, no atrás. Al lado o al frente. Y ora con él, ora con ella. Afírmale. Que sienta el abrazo de alguien que lo comprende. De alguien que también ha estado ahí. Rompe, ministro, mujer de Dios, acércate. Acérquense, por favor. Que nadie quede aquí solo, que nadie se quede aquí sin un compañero, sin una compañera. Rompe fila, ven, líderes, ven. Corre, busca a alguien acá. Muchos de ellos están en dolor. Y si un miembro del cuerpo se siente, entonces el resto del cuerpo también lo sentirá. Están ministrando lastimados. Algunos están ministrando dolidos, quebrantados. Algunos están ministrando cansados. Algunos están ministrando porque no les queda otro remedio. Oh Espíritu de Dios,
Espíritu de Dios, Espíritu Santo del Dios vivo.